Vamos a continuar con la serie que le hemos titulado V representando el verbo y representando características de lo que la iglesia de Jesucristo y esta iglesia desea hacer para nuestra comunidad, para el mundo y aún para nuestro propio beneficio. Y hablamos que nuestra base en la iglesia está compuesta de 4 columnas. Y las 4 columnas, si recuerdan, las hablamos en una serie llamada Raíces. Y una de ellas es creer o tener fe. Si no creemos y no tenemos fe, de nada sirve lo que hacemos. La segunda es honrar a Dios por quien es Él, honrar a su creación, porque Dios los creó a cada uno de nosotros, incluyendo aún aquellos que no creen en Él, siguen siendo criaturas y hechuras suyas. Tenemos que honrar y reconocer eso, aun cuando las personas tal vez no sean dignas de honra, es nuestra labor honrar. En la tercera columna hablamos de valorar. Y en la columna de valorar, de hecho, traímos una historia que hoy vamos a tocar nuevamente. Pero vamos a tocar unos aspectos de esa historia que no tocamos. En aquel momento tocamos el aspecto de esta historia basada en el valor que un hombre le dio a otro hombre. Y cómo descubrió y lo cuidó y todo eso. Y valorar significa reconocer el valor que hay en alguien o cuánto vale. Para mí, para Dios o para otros. Y la última columna que hablamos fue renovar. Y la renovación tiene que ver con el renacimiento, la restauración, el proceso que Dios hace en cada uno de nosotros, en el cual cuando venimos a Cristo, venimos de una forma que aunque pensamos que tenemos una buena vida o que habíamos llevado o hecho o recibido muchas cosas, nos damos cuenta que había tanto en nosotros que necesitaba ser cambiado. Y cuando llegamos a Jesucristo, ese proceso de cambio comenzó. Y cuando miramos hoy día hacia atrás y comparamos y decimos de quién soy a quién era, digo, wow, ¿cómo yo pude haber vivido de esa manera? No lo entiendo. Pero en el momento, cuando lo estábamos viviendo, no nos dábamos cuenta que era un problema. Hasta que Jesucristo fue moldeando y ha ido moldeando y continúa moldeando. Porque hablamos que la renovación es algo continuo. Porque en el momento que tú descuidas de renovar algo, se vuelve viejo, se daña y se pierde. Por diferentes circunstancias, especialmente una estructura, pues le da hongo según la temperatura, o animales vienen y comienzan a comerse la madera, y tenemos que prestar atención para que continúe siendo restaurado, para que funcione de la mejor manera. Entonces la restauración es un proceso continuo hasta que lleguemos a la perfección. Y cuando llegamos a la perfección, es la eternidad. En otras palabras, mientras estés aquí en carne y hueso, Dios te va a continuar restaurando. Es un trabajo continuo. En otras palabras, no te sientas frustrado, no te sientas desalentado cuando ves que Dios todavía está trabajando contigo. Anímate de que Él todavía tiene el amor y el empeño en continuar trabajando en ti. Esas fueron las 4 columnas. Y basado en esas 4 columnas, comenzamos a hablar de un edificio. Un edificio porque cada edificio tiene niveles. Y la base de esas 4 cosas, comenzamos a construir y hablamos de la voluntad. Y la voluntad es esta disposición de ser parte. Tú puedes utilizar la voluntad para hacer bien o puedes hacer la voluntad para hacer mal a alguien, aún siendo creyente. Y tomando nuestra voluntad para alinearla a la voluntad de alguien más grande, del Dios Todopoderoso, causamos que nuestra vida comienza a caminar en la visión y en el deseo de Cristo. Luego de eso, mencionamos que la voluntad tiene que ver con mis propias decisiones. En otras palabras, ni Dios mismo te va a obligar a que tú seas parte de su propósito.
tiene que salir de ti, ser parte y ser alguien efectivo en el reino de Dios. Luego movimos al próximo nivel y hablamos de la validez, que fue la semana pasada. Y si recuerdan, la validez tiene que ver con la propiedad de algo que es consistente, plausible y admisible. Algo que se mantiene. Porque si como creyentes no nos mantenemos, estamos un día sí, un día no, hasta que eventualmente nos salimos. Un edificio o una estructura que no es consistente, como ha estado pasando en el país donde yo nací, hay muchas estructuras que no, por la falta de cuidado, han perdido su consistencia, y con muchos terremotos que han habido recientemente, muchos edificios han caído. Y cuando nos falta la consistencia, cuando vienen los terremotos, las situaciones de nuestra vida, tendemos a caer fácilmente. Escúchalo bien. La consistencia del cuidado mantiene la validez, nos mantiene firmes para que cuando venga las situaciones, las circunstancias que hagan temblar mi vida, que hagan que mi vida tambalee, yo tenga el balance necesario para mantenerme en pies. Hablamos de plausible, y ¿recuerdan qué significaba plausible? Significa algo agradable a los ojos, algo que te trae deleite, alegría. Es como cuando miras el recital de tu niño, que tal vez está haciendo un trabajo terrible cantando, pero a tus ojos está como que, wow, qué lindo mi hijo. Vamos a grabarlo y ponerlo en el internet para que todo el mundo lo vea. Cuando es algo agradable, es algo que a ti te trae placer, te trae agrado. Como Dios nos mira y somos agrado ante sus ojos, eso nos hace válidos de cierta manera. Y para nosotros, cuando validamos, observamos lo que es agradable, y por eso tiene que ver con perspectiva, porque cuando alguien llegue aquí tenemos que mirar con ojos de agrado, como Dios los mira. Porque de lo contrario vamos a rechazar y empujar gente hacia afuera en vez de invitarlos hacia adentro. Y hablamos de admisible, y admisión tiene que ver con exclusividad. Cuando tú tienes admisión, tú tienes acceso a algo que no todo el mundo tiene acceso. Y cuando estamos en la voluntad de Dios, cuando estamos válidos frente a Dios, cuando estamos conectados con Él, tú tienes acceso a Dios que otras personas no tienen, porque no han recibido salvación ni acceso especialmente al cielo. Y cuando hablamos de este nivel de la validez, para entrar a lo que vamos a hablar hoy, la validez tiene que ver con algo que está vigente, algo que está en la fecha que no ha caducado. Cuando algo caduca, deja de ser válido, y cuando algo deja de ser válido, deja de ser atractivo y trae desilusión. Y a veces en nuestra vida dejamos de ser válidos frente a otros porque nos amarramos a lo que estamos acostumbrados. Y tenemos que entender que la validez tiene que ver con lo que está corriente. Si algo deja de ser corriente y nosotros no vamos al mismo paso, ¿qué sucede? Nos quedamos atrás, nos volvemos inválidos, la gente no va a escucharte. Aunque tú tengas el mensaje correcto, si tú no lo estás transmitiendo a la forma en la que ellos lo pueden escuchar, nunca lo van a recibir. Por eso es importante que como iglesia nos mantengamos válidos a la sociedad. En otras palabras, una que se utiliza por ahí mucho es relevante. Relevante. Porque en el momento que dejamos de ser válidos o relevantes, el momento que nos quedamos atrás, es el momento donde dejamos de ser efectivos en todo lo que hacemos. Y luego de eso trae resentimiento, porque mira, no me escuchan ya, ¿por qué esto? Y a veces es que yo mismo he descuidado mi consistencia de mantenerme en el ritmo que Dios me quiere.
Hoy vamos a hablar de otra V. Y la próxima letra V que vamos a utilizar hoy, la palabra, usted la conoce, tal vez la ha utilizado muchas veces, y es la palabra vendar. Vendar. Y recientemente he estado muy familiarizado con esto porque Sofía descubrió que las vendas que venden en las tiendas ahora vienen con caricaturas. Y entonces ella tiene de princesa y ha querido que le compremos de otras cosas más que tienen caricaturas. Y ahora cada vez que se da un golpe, viene, Daddy, papá, una venda. No porque le duela ni esté sangrando, es porque ella quiere tener la caricatura pegada en su dedo o en su mano o donde sea. Y a ella le agrada, se siente como que tiene un sticker o algo en la mano. Y cuando hablamos de vendar, tenemos que entender que es ese concepto de cubrir algo que tiene algún tipo de dolor, algo que ha sido maltratado o está sangrando. Y según lo que dice el diccionario, porque he querido traerte las definiciones para entender cómo esto aplica a tu vida y a nuestra vida de una manera no solamente física, pero espiritual. Y el vendar significa, o se define, en cubrir, asegurar, atar, amarrar o ligar con una venda con fines curativos. O sea, cubrir, envolver algo, ¿cierto? Asegurar. ¿Por qué es asegurar? Porque estás tratando de cuidarlo. Dice atar, porque también tienes que atar, especialmente si a veces cuando no hay una venda, tienes que utilizar algún tipo de paño o tal vez una camiseta. Recuerdo en una ocasión que el hermano Luis estaba sangrando y, bueno, varias ocasiones hemos estado en situaciones similares, pero esta vez él estaba sangrando y le habían quitado su camisa y estaba sangrando en la cabeza. Le amarré mi camisa en la cabeza para que dejara de sangrar en lo que llegábamos al hospital. ¿Por qué? Porque una hemorragia o sangre saliendo, si no la detienes, te puede desangrar. Aunque sea algo que en el momento pueda ser letal o no. Y ligar con una venda con fines curativos, el mismo proceso es amarrar, como cuando tienes un yeso o algo así para que se sane tu pierna o tu mano. Si tuviste una lesión, te partiste o te fracturaste un hueso o algo, te vendan, ¿cierto? Con fines curativos. No es que la venda te cura, pero la venda funciona como algo para curar. Y dice, se denomina vendaje a la técnica de implicar o envolver algún sector corporal que tiene una herida o una lesión. El vendaje suele servir para sostener un apósito o una férula o algún elemento de que cuenta con un uso terapéutico. Los vendajes suelen emplearse para la inmovilización de una lesión producida o articulación en un hueso. Un vendaje también puede desarrollarse para la cobertura de una lesión en la piel o para contener una hemorragia. Gracias a un vendaje es posible minimizar el riesgo de una infección de una herida. Además de lo expuesto, merece la pena conocer que en ocasiones se pueden producir situaciones inesperadas que dan como resultado un mal vendaje. Ahora, escuche todo eso que acabo de decir, que a lo mejor no entendió la mitad, pero en esencia el vendaje funciona primero que nada para detener el flujo de algo que quieres detener, ¿cierto? Como la sangre o algo. Segundo, el vendaje funciona para que no se infecte la herida luego, para protegerlo de elementos externos que puedan crear una infección. En otras ocasiones, el daño es interno y el vendaje funciona para inmovilizar. Escuche bien, inmovilizar. En otras palabras, mantenerlo quieto. Porque,
¿Qué cosa es que cuando tenemos una herida que nos inmoviliza es cuando más queremos movernos? Yo recuerdo estar inmovilizado por unos meses en una camilla y pensando todo lo que iba a hacer cuando me salía y tratando de hacer, no me ayudes al baño, no me hagas, yo puedo hacerlo solo. Porque hay una necesidad en el cual nuestro cuerpo se altera, como que ha perdido algo y quiere recuperarlo a la prisa. Y lo que sucede es que no le damos el tiempo necesario a que eso sane. Y la venda tiene que ver, te quiere paralizar para que puedas sanar en el proceso. Pero a nadie nos gusta estar paralizado. Porque en ese proceso, cuando no puedes moverte, es donde tus pensamientos trabajan más. Y cuando los pensamientos comienzan a trabajar, entonces nos ponemos a pensar en tantas cosas, hubiese hecho esto, hubiese aquello hecho, vivimos fantasías en las cuales pasó y no pasó y cómo cambiamos los resultados, en vez de concentrarnos en el proceso que está ocurriendo de sanidad y en cómo voy a funcionar mejor cuando termine. ¿Por qué? Porque como decía la definición, el vendaje, cuando está mal puesto, puede crear situaciones inesperadas. Por ejemplo, si alguien no es muy experimentado en vendar a alguien y lo amarra muy fuerte, puede cortar la circulación. Y en el pasado, hoy día no se ve tanto, pero en el pasado ocurría que cuando habían efectos así, terminaban cortándole las extremidades a las personas porque la falta de circulación creaba una enfermedad cancerosa o en la piel que luego iba pudriendo ciertas áreas, entonces tenían que cortarlo. Entonces, lo que comenzó como algo simple, tal vez una cortadura, porque alguien lo vendó incorrectamente o aún la persona estaba de cierta manera desesperado por hacer cosas, dañó las vendas que le habían puesto. Terminó perdiendo algo aún más valioso que su tiempo, que el tiempo de recuperación. De igual manera, hay personas que somos tercas. Y tercas en el sentido de que cuando tenemos una venda, decimos, esto es lo que necesito y no necesito nada más. Y el vendaje tiene que ver con higiene. Y las vendas hay que cambiarlas con tiempo. Si tú mantienes las mismas vendas por un buen tiempo, puedes causar una infección. Lo mismo que estabas intentando evitar, lo vas a causar por la terquedad de no mantenerte en un proceso de regeneración, restauración o cambio. Y el vendaje es necesario para la iglesia en sentido figurativo, ¿cierto? Porque obviamente aquí no tenemos vendas para andar vendando físicamente a alguien. Y si lo hiciéramos, pensaría que somos un culto extraño de gente que celebra momias o algo. No sé, sería algo... Nos traería fama en el internet, eso te lo puedo asegurar. Pero sería bien extraño. Pero cuando hablamos de venda, en el sentido espiritual, tenemos que ver que es parte del proceso de restauración que hablé hace un momento, porque como nuestras columnas o nuestra base está la regeneración, pero ¿cómo se regenera? El vendaje es una herramienta esencial para la regeneración. El vendaje es importante para regenerar. Y acompáñame en Lucas 10. Lucas 10, verso 34. Y esta historia la tocamos en la serie Raíces, cuando estábamos hablando de valor. Hablamos del valor del ser humano sin importar de dónde viniera. Y en esta historia Jesús estaba hablando, y usted la conoce, de un samaritano que tomó el tiempo de atender a una persona judía que no se llevaban, no eran igual, no querían, no debían interactuar, pero sin embargo,
el valor del humano sobrepasó las diferencias culturales y religiosas. Cuando tenemos valor por la vida, por alguien, sobrepasa todo lo que realmente hemos resentido por tiempo. Y en el verso 34, vamos a ver qué dice ahí, porque aquí nos da las claves exactamente del proceso de vendaje. En este verso solamente vamos a ver todas las características del proceso que Dios nos lleva desde que lo encontramos hasta que terminamos nuestro caminar en Cristo. Y si te dio el interés, acompáñame leyendo, si te recibiste interés. Verso 34, capítulo 10 de Lucas. Vamos a ver qué dice. Dice, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Escucha bien, vamos a leerlo nuevamente porque es importante todo esto. Dice, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Todos conocemos la historia, hablamos esto en la serie Raíces, en el mensaje del valor. Y a lo mejor las has escuchado, las has leído tú mismo múltiples ocasiones. Es más, mucha gente, aún no creyente, hacen referencia a esta historia, el buen samaritano. Pero la esencia de este pasaje se encuentra en este verso, que es el proceso de la sanidad divina. Y cuando hablamos de sanidad divina, lo primero que pensamos es en gente siendo regenerada sus partes del hueso, saliendo de una sanidad milagrosa. Pero no, la sanidad divina no solamente tiene que ver con lo físico, es más importante la parte espiritual, el interior. Y este pasaje es exactamente eso. Porque lo primero que vemos, ¿qué es lo que sucede en esta historia? Hay una necesidad. Hay un hombre que, sin importarle de dónde viene, sin importar su precedencia ni hacia dónde va, está necesitado. Y otro hombre que, sin importar su diferencia política, social o religiosa, observa la situación, dice, se acerca. Eso es lo primero. Si no se acerca, nada del resto sucede. Lo primero que sucede es que se acerca, tiene interés en lo que está sucediendo en la vida de esa otra persona. Si no, como creyentes, como seguidores de Jesús, no nos acercamos, no podemos entender la situación. Solo podemos juzgar de lejos. Y tal vez lo vemos y decimos, se lo merecía ese judío. Qué bueno que le pasó. ¿Qué fue el caso del resto de los otros que caminaron alrededor? No se acercaron. Dice que caminaron de lejos. En otras palabras, juzgaron a distancia. No se acercaron para entender la situación, lo que estaba pasando. Y el proceso de Dios es el mismo. Lo primero que Dios hizo cuando nosotros estábamos alejados de Él, Él se acercó a nosotros. Él se acercó a ti, te buscó. Tú no lo buscabas a Él. Él se acercó, Él te buscó. Nuestro primer paso para poder vendar, para hacer una venda de bendición a otros, como organización, como iglesia, como creyentes, primero tenemos que acercarnos. Porque si no nos acercamos, no entendemos. Y si no entendemos, juzgamos a distancia. Porque establecimos la semana pasada que siempre vamos a juzgar, juzgamos para bien o para mal. Entonces, ¿por qué mejor no juzgamos de cerca? Para entonces utilizar nuestro buen juicio. Él se acercó. Y cuando se acercó,
pudo notar todo lo que estaba pasando, y yo me imagino el panorama, el hombre ensangrentado en el piso. No es un panorama lindo. Es más, podemos decir hasta mórbido, de cierta manera. Y está el hombre tirado. El hombre se acercó. Se acercó para identificar qué necesitaba, cómo podía ayudar, qué podía hacer. Luego que vemos en el pasaje, ¿qué otra cosa ocurre? Y dice, le curó las heridas con vino y aceite. Le curó las heridas con vino y aceite. Ahora, si observamos la referencia bíblica en todo el pasaje, ¿qué cosa representa el vino cada vez que tomamos la Santa Cena? La sangre de Cristo. ¿Qué cosa representa el aceite en la Biblia? ¿Qué? La unción. La unción representa ¿qué? La presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está presente, la unción representa, o el aceite representa la unción. Y dice que Jesús no utilizó estas palabras por casualidad. Él escogió exactamente las palabras correctas para esta historia. Los curó con vino y con aceite, con su sangre y con su espíritu. Y cuando tomó estas dos cosas, ¿qué sucedió? Le dio sanidad, le dio libertad, le dio la capacidad de ser restaurado. Porque de nada vale el vendaje si no ha habido restauración primero. Si tú no te pones antibióticos o antisépticos y te vendas, ¿qué haces? Simplemente, tan siquiera si no te lavas la herida, a veces ni eso. Las heridas es importante lavarlas con agua y con jabón para matar los microbios y todo eso, para que no se infecte. Y en esta historia, Él toma el vino y el aceite para curar. Y como creyentes, tú tienes el mismo vino y el mismo aceite para curar. Escúchalo bien. Tú tienes la sangre de Cristo en ti que te está cubriendo, en la cual conmemoramos en cada Santa Cena, que está ahí para recordarte nuevamente y una vez más que la sangre de Cristo te cubrió. Y si tienes la sangre, y no solamente eso, Él prometió que había puesto o enviaría y envió el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. En otras palabras, estás ungido. El Espíritu Santo está contigo. Entonces tú tienes que dos cosas. Tienes vino y tienes aceite. Pero nuevamente, si no te acercas, no puedes utilizar ni el vino ni el aceite para curar. Si no te acercas, no puedes utilizar la sangre de Cristo, la salvación, la misericordia que ya te ha sido entregada para extenderla hacia alguien. Y no puedes utilizar la presencia del Espíritu Santo para cubrir. Para ser parte. Pero Él llega ahí, Él se acerca, observa qué necesita y se da cuenta que lo que necesita es sanidad. Y utiliza lo que tiene, lo que se le ha entregado, el vino y el aceite. Le abre el espacio. Que es lo mismo que tenemos aquí, que es lo mismo que cuando interactuamos con personas que claramente necesitan ser sanadas. Y decimos, es que yo no sé qué hablarle. No tienes que saber, ya tú lo tienes. Tienes el vino y el aceite. Lo único que necesitas es acercarte. Y cuando llega el vino y el aceite, ¿qué más sucede? Porque fue lo que hizo. Dios se acercó a la humanidad. Utilizó su sangre como vino. Nos entregó el Espíritu Santo como su aceite, su presencia. Y dice, ¿qué más dice la historia que él hace? Dice, y las vendó.
Y establecimos que vendas, ¿qué hace la venda? Cubre. La venda cubre ¿para qué? Para que puedas sanar correctamente. Para que pueda ser restaurado. Y constantemente el Espíritu Santo va renovando nuestras vendas. Según vamos sanando, son menos vendas que tenemos. Porque al final de todo, las cicatrices van a continuar ahí. Pero las cicatrices no necesitan vendas. Lo que necesitan vendas son las heridas que están abiertas, que tienen posibilidad de dañarte, de retornarte a donde estabas. Y el Espíritu Santo te pone vendas. Y ahí tienes vendas, estás vendado para comenzar el proceso de sanidad. Y es bien importante entender que a veces las vendas no nos agradan porque tenemos la impulsividad de querer hacer las cosas y arreglar las cosas por nosotros mismos. Pero hay veces que el Espíritu Santo te tiene que paralizar, que la presencia de Dios tiene que aguantarte de hacer cosas porque todavía no has sanado lo suficiente para manejarlo. Ahora, es importante también entender que una vez que has sido sanado no necesitas esas vendas ya. Porque también está el caso de personas que se acostumbran a estar en una situación, aún sea buena o mala, y lo utilizan como excusa. Es que todavía no he sanado lo suficiente, o no he crecido lo suficiente, es la palabra que muchos cristianos utilizan. No he crecido lo suficiente en la iglesia, yo no sé tanto. Aun cuando ya sus heridas han estado sanadas y están cicatrizadas debajo, todavía continúan vendándose, utilizándolo como excusa para mantenerse en la posición que han estado, en vez de levantarse y moverse. Porque a veces también la parálisis es más cómoda. ¿A quién no le gusta que estén haciendo cosas por ellos, estando cómodo en una cama? El vendaje no debe ser una excusa, pero también es importante entender que no podemos empujar a personas que todavía no han sanado a actuar como si lo hubiesen hecho ya. Pero es el caso lamentable a veces de nuestra propia inmadurez. Queremos empujar a otros a actuar como que hayan sido restaurados y sanados por Cristo cuando todavía no lo han hecho. Cuando todavía están en el proceso de sanidad, de restauración, de levantamiento. Él lo vendó. ¿Qué hizo luego que lo vendó? Dice, lo montó sobre su propia cabalgadura. En otras palabras, le dijo, el viaje no termina aquí con estas vendas. El viaje no termina aquí con que yo te sané y te di mi Espíritu Santo. Este es el comienzo de nuestro viaje. Ven conmigo. Ven conmigo. Esa es la invitación que Dios nos ha hecho y nos continúa haciendo. Continúa caminando conmigo. Lo montó en su cabalgadura. ¿Por qué lo montó en la cabalgadura? Porque todavía él no tenía la capacidad de caminar por sí mismo. Pero va a llegar el punto en que tiene la capacidad de caminar. Y la espera es, o lo que se espera es que continúe caminando. Lo sana, lo venda y lo invita a ir en un viaje con él. ¿No te parece familiar con tu propia vida? Vas en un camino y el camino tiene diferentes tropiezos, y especialmente cuando tú tienes una lección, una herida, tú los sientes todos. Los sientes todos. Una de las peores cosas es cuando tienes problemas de espalda y la carretera tiene boquetes, hoyos, huecos. Y el carro va brincando. Y tú dices, ¿por qué me monté en este vehículo? Porque no has sanado.
Y como no has sanado, molesta más el camino. Y yo me imagino que el burrito o el caballo o la cabalgadura no era lo más cómodo tal vez en ese momento porque estaba con heridas recientes. Pero si te quedas en el lugar donde fuiste sanados, corres el riesgo de empeorar porque no tienes atención. Entonces a veces Dios nos lleva aún en cosas o en una posición, nos está avanzando, pero en el camino hay cosas que nos causan dolor, nos causan molestia. No quisiéramos pasar, pero son necesarias, porque en el lugar donde estabas nunca ibas a sanar, nunca ibas a avanzar, nunca ibas a moverte, nunca ibas a llegar al punto donde Dios te quería llevar. Pero en el camino Dios te tiene que llevar aun cuando sepas, aun cuando hay cosas que van a estorbar tu caminar. Pero no pierdas de la importancia que no eres tú el que la estás caminando, Él te está llevando. Aunque te molesta, sería mucho más difícil si la tuvieses que caminar tú por ti mismo. Lo monta en la cabalgadura, lo invita a un viaje, lo lleva consigo. Igualmente de eso se trata la iglesia. Es una invitación a que caminemos juntos aun cuando hayan tropiezos, aun cuando las cosas se vean difíciles, cuando las circunstancias están en nuestra contra. Dios nos está llevando. ¿Y a dónde lo llevó? ¿Qué dice? Lo llevó a un alojamiento. Lo llevó a un lugar donde habían otros huéspedes, ¿no? Un lugar donde no era su propio lugar. Era un lugar donde la gente utilizaba para descansar en sus viajes. En otras palabras, lo puso con personas que estaban también cansados de sus viajes y necesitaban descansar. Con diferentes heridas, algunos no estaban heridos, simplemente agotados. Algunos tal vez estaban heridos y estaban sanando en ese lugar. Y él estaba en el proceso de sanidad en ese lugar. ¿Y a dónde lo llevó? A un alojamiento. A un lugar donde habían otras personas en el mismo camino. Yo le digo a la iglesia, lo llevó a un lugar donde habían otras personas con diferentes necesidades, capacidades y momentos, pero que van en la misma dirección. Así como tú y yo estamos aquí con diferentes circunstancias, dolores, heridas, pero caminando hacia la misma dirección. Lo llevó a un lugar de descanso. ¿Estás en un lugar de descanso? Pero no con el único propósito de que descanses, sino para que veas que también hay otros en el mismo camino que tú estás. Para que compartas y convivas, para que crezcas y aprendas de uno y del otro. Está el alojamiento. ¿Y qué hizo dentro del alojamiento? ¿Qué dice al final del pasaje? Lo cuidó. Lo cuidó. Porque eso es lo que sucede cuando estamos unidos y reunidos. Dios se encarga de ti. Dios se encarga de mí. Dios se encarga de nosotros. Los cuidó. Y cuando nos cuida, entonces comenzamos ese proceso de que podemos empezar a movernos. Pero ahora no estamos solos. En el momento en el cual nos encuentra, estamos solos. En el momento en el que su vino y su aceite nos cura, estamos solos todavía, pero con Él. Entonces Él nos tiene que vendar para que comencemos el proceso de sanidad. Y hay muchos de nosotros tardamos mucho en ese proceso. Nos tiene que llevar a un lugar donde hay otras personas que también están en el mismo proceso que yo.
Por eso tú estás aquí hoy. Por eso yo estoy aquí también. Este es el alojamiento. Porque cada cual tuvimos una experiencia diferente con Cristo. Cada cual tuvimos una experiencia diferente de sanidad, de restauración, y todavía estamos siendo moldeados. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y mientras estamos siendo moldeados, esto no es simplemente un lugar para estar quietos. Esto es un lugar para descansar, para intercambiar interacciones, para cuando continuemos nuestro camino, sabemos que no estamos solos, que tenemos a alguien que nos cuidó y nos continúa cuidando, y tenemos ahora otro grupo de viajeros que andan en la misma dirección que yo, que puedo aportar, apoyar, ser parte de. Los cuidó. Entonces, si tú quieres entender todo el proceso de Dios en el cual forma a un creyente, este es el pasaje exactamente del proceso de Dios. ¿Para qué? Para que tú puedas continuar tu viaje, pero siempre tienes espacio de regresar a tu alojamiento. De hecho, aquí lo hacemos los domingos a las 10:30 de la mañana. Por eso es importante que entienda que esto no es una simple reunión, esto no es algo más de costumbre, esto no es algo que simplemente tú haces porque no tienes nada más que hacer. Es que necesitas descansar para continuar tu viaje. Porque ya la sangre está contigo. Ahora, cuando tú sales con la sangre, sales con el aceite y puedes sanar a otros. Puedes montarlo en tu cabalgadura para traerlos al alojamiento. Y una vez que estés alojado aquí, hay que cuidarlos. No podemos forzar sus vendas si no han estado sanados. Y si alguien está utilizando sus vendajes como excusa para no hacer algo, tenemos que ayudarlos a ver la realidad que ya la sangre y el aceite está en ellos. Que no hay razón por la cual estar estancados en ese momento, en esa circunstancia de la vida. Por eso es importante nuestro rol de vendar, de entender cómo funcionan las vendas, para que podamos ayudar a que alguien no sea dañado, sino sea sanado a través del Espíritu y la sangre. Busca Primera de Pedro, versículos 2, 24, y con este pasaje vamos a cerrar. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Porque esto te dará la confianza de entender que todo lo que hemos hablado es real. Y dice así: Él mismo, refiriéndose a Jesús, en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ¿qué dice? Ustedes han sido sanados. En otras palabras, Dios mismo hizo todo lo que acabamos de leer en esta historia. Él cargó tu pecado y mi pecado, mi falta de validez ante Dios, mi falta de voluntad ante Dios, la cargó. Dijo, ¿sabes qué? Tú estás demasiado herido para caminar por ti mismo. Voy a sanarte aquí. Él se acerca y ¿qué hace? Te sana.
¿Cómo lo hace? Por el madero. Tal vez habían otras formas, pero en aquel momento el madero fue lo más importante. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón Él te ha vendado? ¿Por qué razón Él te ha llevado a una posada, te ha cargado a través del camino y te ha puesto con otras personas que es igual que tú y te ha cuidado hasta el día de hoy? ¿Por qué razón? Por lo que dice ahí. Porque cuando sana eso, estás justificado. Has muerto al pecado. En otras palabras, el pecado ya no tiene control sobre ti. Tienes una nueva sangre. Ahora eres justo. No por lo que has hecho, sino por quien lo hizo por ti. Pero aún así, a veces nos cuesta. Por eso Pedro continúa y repite y lo pone así directamente para ti y para mí. Por sus heridas has sido sanado. Dice ustedes, en otras palabras, todos. Y no tiene nada que ver con que la gripe se te fue. No tiene nada que ver con que ya no tienes dolor de cabeza esta mañana. Tiene que ver con lo que Él hizo en el interior tuyo. Que tomó y está tomando tus pensamientos y lo está cambiando para bien. Que cuando eras algo que Él no podía mirar, aún así Él se acercó para crearte en algo que le da gloria a Él. Que te sanó y te sigue sanando. ¿Para qué? Para cuando finalmente esa venda salga de ti y quede la cicatriz que marca una historia, se convierta en la historia en la cual otros pueden observar y decir: es posible para el que cree. Es posible cambiar, es posible ser libre, es posible comenzar nuevamente. Porque tu cicatriz, tu marca que fue sanada, eso es lo que deja saber. Eso es lo que deja saber a los demás. Pero primero tus vendas tienen que caer. Y a veces que todavía andamos vendados aún cuando ya ha sido sanada. Déjala ir. Saca las vendas. Demuestra con orgullo que Dios te salvó y te restauró y te sacó de algo. Y que lo puede hacer con alguien más. Porque vendar no tiene nada que ver con encubrir. Porque a veces ese es lo que utilizamos las vendas, para encubrir. Para esconder algo. Y el propósito de la venda no es encubrir, es cuidar. Porque cuando tú encubres, estás negándole al mundo algo que necesita. Pero cuando tú cuidas o las pones por cuidar, estás creando algo que Dios va a utilizar.